Reporte 100. Nos acompaña el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el maestro Nery Ruiz Arbizu, esta mañana. Nery, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Un saludo al auditorio. Gracias, Nery. Ya hay una propuesta del Ejecutivo en materia presupuestal al Congreso. Previamente, los consejeros del Instituto Estatal Electoral enviaron a la Secretaría de Hacienda su anteproyecto de presupuesto 2023, y a diferencia de lo federal, en el caso de Sonora, por el contrario, no se les recorta recursos, por lo menos en la propuesta, sino que se les aumenta recursos en la propuesta. ¿Cómo viene la propuesta del gobernador o del Ejecutivo Estatal para el Instituto Estatal Electoral, Nery? Sí, mire, Juan Carlos, nosotros desde el 30 de septiembre se aprobó aquí en el Consejo General un anteproyecto de presupuesto que se remite al Ejecutivo para que éste siga los trámites y vaya al Congreso del Estado, donde está siendo discutido actualmente, hasta donde tengo conocimiento. Y ahí nosotros realizamos un presupuesto que tiene como objetivo esencialmente el inicio del proceso electoral 2023-2024. Y nosotros solicitamos una cantidad de aproximadamente 403 millones de pesos, que incluye la operación del instituto, prerrogativas de partidos políticos, el gasto operativo normal, pero también incluye una parte importante del inicio del proceso electoral para 2023-2024, Juan Carlos. Sí, este 2022, ¿cuántos recursos se están ejerciendo? En este año son 323 millones de pesos del presupuesto que se ejerce actualmente, y es incluyendo los tres rubros generales, que es la partida de servicios personales, el gasto operativo y prerrogativas de partidos políticos. Sí, están pidiendo 80 millones de pesos más. Nosotros estamos considerando aquí 95 millones de pesos adicionales, sí, para proceso electoral, y estos incluyen el arranque ya de la parte operativa desde aproximadamente el mes de mayo para concluir en el mes de diciembre, pero es solamente el arranque del inicio del proceso electoral. Por eso la diferencia que mencionas ahí de 80 y tantos millones de pesos, en realidad son 95 millones de pesos para proceso electoral los que estamos solicitando. Sí, porque el año electoral inicia en septiembre del próximo año, rumbo a la renovación de las presidencias municipales y del Congreso local, que serían las elecciones que les tocarían, ¿no? Así es, son elecciones que llamamos intermedias nosotros y corresponden a los 72 municipios y a las 21 diputaciones de mayoría relativa y las 12 plurinominales. Sí, de estos 403 millones solicitados, ¿cuánto corresponde a partidos políticos, a prerrogativas de partidos políticos? Para prerrogativas de partidos políticos son aproximadamente 140 millones de pesos, sí, entre lo que tiene que ver con gasto ordinario, que se le llama, y con lo que tiene que ver con unas actividades específicas para rubro de difusión, actividades para capacitación de mujeres y otros conceptos. Ese es el monto estimado, 140 millones de pesos para las prerrogativas de ellos. Es decir, quitándole los partidos políticos, el instituto requiere 260 millones de pesos para operar al año. Sí, nosotros es el gasto operativo de servicios, lo que son servicios personales o nóminas, y lo que viene siendo el gasto operativo, incluyendo proceso electoral. Esa es la parte. Siempre hemos considerado el presupuesto de los partidos políticos como parte integral del presupuesto del instituto, porque es una obligación que tenemos nosotros de proveerle de los recursos, según lo señala la propia Constitución. Sí. Es decir, estamos hablando de 21 millones de pesos mensuales para la operación del instituto. No tengo el dato exacto, pero aproximadamente, sí, si lo dividimos ahí serían... Sí, 21.6 por 12 son 260 millones, más los 140 de los partidos políticos, pues nos dan los 403 millones. Entonces, quitando las prerrogativas de los partidos políticos, y a los partidos políticos se les da 140 millones al año, entre dos estamos hablando de 11 millones 600 mil pesos mensuales los que se llevan los partidos políticos de financiamiento local. Aparte tienen el financiamiento federal, ¿cierto? A nivel nacional tienen un financiamiento federal con el INE, y a nivel local se tiene un financiamiento local. Aquí nada más aclarar, por ejemplo, Juan Carlos, de los 260 más o menos que maneja usted ahí del gasto operativo del instituto, nosotros son 96 millones aproximadamente de proceso electoral, y eso los ejercemos nomás en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, porque implica la adquisición de servicios propios ya del inicio del proceso electoral que tenemos contemplados ahí. ¿Qué servicios? ¿Perdón? ¿Qué servicios, Nery? Nosotros estamos adelantando aquí, por ejemplo,
la renta de los consejos distritales y municipales que tenemos que ubicar desde principios de este año del año que entra, para empezarlos a operar en noviembre, diciembre del 2023. Sí. Pues también tenemos considerado ahí los servicios de los PREP, por ejemplo, adquisición de material electoral y todo lo que tenga que ver con la preparación del proceso electoral. Es decir, todo el equipamiento necesario para contar con las oficinas, más lo que tiene que ver con la integración de los consejos distritales y municipales que empezamos desde el mes de mayo. Sí. Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, todo parece indicar que la reforma electoral, la reforma constitucional en materia electoral no va a pasar, es decir, los OPLES, en este caso el Instituto Estatal Electoral, no desaparece como se pretende en la propuesta original, porque para ello se requiere un cambio en la Carta Magna, pero aunque todavía no se conoce el plan B de reformas secundarias en materia electoral, se prevé y se ha dicho, se ha comentado la posible fusión de las juntas distritales del INE, del Instituto Nacional Electoral, con los OPLES. No me queda claro de qué manera sería, pero supongo yo que les pasarían a ustedes las facultades. Estamos especulando porque no hay una propuesta, insisto, estamos especulando, es lo que se ha comentado, que las juntas distritales del INE pasarían a los OPLES. ¿Esto qué significa en términos operativos para el Instituto Estatal Electoral y qué significaría en términos presupuestales? Pues de entrada, Juan Carlos, como lo menciona usted, son meras especulaciones. Digo, la reforma constitucional como tal, al parecer, hasta donde va la Cámara de Diputados, no procede, pero en cuanto a las leyes secundarias, que sería algo que se denomina ahí en medios como el Plan B, no hay claridad. Pero, por ejemplo, a lo que menciona usted, el transferir las juntas distritales a los institutos estatales electorales, jurídicamente no es una atribución que nosotros tengamos. No encuentro la forma alguna de que lo puedan hacer, pero en caso de que hubiera alguna, implicaría para nosotros pues el gasto operativo, básicamente, que habría que reconsiderar ahí cuáles atribuciones, qué tipo de obligaciones nos dan para que nosotros podamos... Sí, ¿qué hace una junta distrital del INE? ¿Qué es lo que hace una junta distrital del INE? Además de tener un funcionamiento permanente, porque se encarga de la cuestión del registro federal de electores, es decir, la credencial y el padrón y el listado nominal, tienen funciones en materia de capacitación, pero sobre todo constantemente ellos tienen una vinculación en su distrito, porque son el primer punto de acercamiento para aplicar todos los programas que tiene el Instituto Nacional Electoral a nivel federal, en el ámbito local y distrital. Pero la operación de ellos básicamente es en lo relacionado con la preparación del proceso electoral, por ejemplo, en estos momentos, más lo del registro federal de electores, programas de capacitación y educación cívica, y la vinculación con los institutos estatales electorales. Es decir, que si en leyes secundarias se aprueba una fusión de las juntas distritales del INE a los organismos locales, ¿pudiera ser controvertido esto en la Corte? ¿O pudiera generar alguna situación? Porque me dices, maestro Neri Ruiz Arbizu, que no lo contempla la ley en las facultades del instituto local. Básicamente no lo contempla ni dentro de la Constitución de Sonora, ni dentro de la ley local, pero también decirte que a nivel federal la Constitución señala actividades que son propias y exclusivas del Instituto Nacional Electoral, como por ejemplo el llevar a cabo el registro federal de electores, la credencialización y la entrega del listado nominal. Es decir, eso es una competencia exclusiva. Habría que ver la forma jurídica que los legisladores podrían encontrar para, te puedo decir, casi cedernos esa atribución, hacer una sesión de esa atribución, y habría que hacer ese análisis. Pero que es controvertible, pues yo creo que habría que esperar a ver la figura del cómo es que lo pueden hacer. Ahora, hay renovación de consejeros electorales nacionales, se van 4, entran 4 nuevos en abril próximo. En lo local, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral ¿tiene espacios que deberán cubrirse en los próximos meses? No, hasta septiembre del 2024 hay la renovación de 3 consejerías aquí en el instituto. Es decir, nosotros no hacemos modificación alguna hasta el 1 de octubre del 2024. Sí, es decir, les tocaría la intermedia del próximo año.
Así es, hasta que concluye efectivamente más o menos ahí en septiembre del 2024. Sí, muy bien. Neri Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias, un saludo al auditorio, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.